Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien, espero que todo esté yendo bien en sus vidas. Y el día de ahora me gustaría hablar sobre Isaías capítulo 1. Y antes de entrar al capítulo me gustaría leerlo, no es demasiado y creo que es necesario para poder entenderlo mejor. Y bueno, Isaías fue un profeta, para dar un pequeño contexto y conocer quizás lo básico. Isaías fue un profeta de parte de Dios hacia el pueblo de Israel. Al leer la Biblia nos damos cuenta que el pueblo de Israel fue escogido por Dios para poder mostrar su gloria por medio de ellos, siempre y cuando ellos obedecieran a sus mandatos. Lastimosamente el pueblo de Israel pocas veces obedecía a Dios en todo, o por lo menos se esforzaba en obedecer a Dios. Fue poco el tiempo que lo hizo. Entonces, cuando no lo hacían, Dios mandaba este tipo de profetas a exhortarlos y a animarles a que actuaran correctamente para poder recibir las bendiciones de Dios. También les advertía que si no obedecían a Dios, iban a ser, iban a sufrir las consecuencias de sus pecados. Entonces, el libro de Isaías prácticamente empieza con eso, con una advertencia de parte de Dios, con un deseo de Dios también de que ellos obedezcan sus mandamientos para Él poder mostrarles su amor. Así que, sin más, empezamos leyendo Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículos del 2 en adelante, dice de la siguiente manera. Dios le dijo a Isaías: tengo un pleito contra los israelitas, y el cielo y la tierra son mis testigos. El buey y el burro conocen a su dueño, y saben quién les da de comer. Pero a Israel, el pueblo que formé, le falta inteligencia. Se ha rebelado contra mí. Todos ellos son pecadores y están llenos de maldad. Se alejaron de mí, que soy el Dios de Israel. Me abandonaron por completo. Han sido tan rebeldes y los he castigado tanto que ya no les queda un lugar sano. De pies a cabeza están cubiertos de heridas. Nadie se las ha curado ni vendado, ni les ha calmado los dolores con aceite. Se han quedado sin fuerzas. Israel está destruido. Sus ciudades arden en llamas. Ante la mirada de sus habitantes, el enemigo se come sus cosechas. El país ha quedado desierto, pues un ejército enemigo lo atacó hasta destruirlo. Jerusalén se salvó de la destrucción, pero se ha quedado abandonada, tan sola como un guarda en un campo de melones, tan sola como una ciudad rodeada por el enemigo. Si yo, el Dios Todopoderoso, no hubiera salvado a unos pocos, Jerusalén se habría quedado en ruinas, como sucedió con Sodoma y Gomorra. El profeta Isaías les dijo a los jefes de Israel: ustedes, que son tan malos como fueron los jefes de Sodoma y los habitantes de Gomorra, escúchenme bien, atiendan a lo que Dios les dice. Dios les advierte: ¿por qué me traen tantos animales para presentarlos en mi altar? Ya estoy harto de esas ofrendas. Me da asco ver tanta sangre de toros, carneros y cabritos. Yo nunca les he pedido que me traigan esos animales cuando vienen a adorarme. Solo vienen para ensuciar mi templo y burlarse de mí. Váyanse de mi templo. Para mí esas ofrendas no tienen ningún valor. Ya no quiero que las traigan y no me ofrezcan incienso porque ya no lo soporto. Tampoco soporto sus fiestas de sábado y luna nueva, ni reuniones de gente malvada. Me resultan tan molestas que ya no las aguanto. Ustedes oran mucho y al orar levantan las manos, pero yo no los veo ni los escucho. Han matado a tanta gente que las manos que levantan están manchadas de sangre. Dejen ya de pecar. No quiero ver su maldad. Dejen ya de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Ayuden al maltratado. Traten con justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Vengan ya. Vamos a discutir en serio. A ver si nos ponemos de acuerdo. Si ustedes me obedecen, yo los perdonaré. Sus pecados los han manchado como tinta roja, pero yo los limpiaré. Los dejaré blancos como la nieve. Entonces comerán de lo mejor de la tierra, pero si siguen siendo rebeldes, morirán en el campo de batalla. Les juro que así será. Isaías dijo:
Los habitantes de Jerusalén eran fieles, honestos y justos, pero ahora son unos asesinos. Eran como la plata, pero se han vuelto basura. Eran como el buen vino, pero se han vuelto vinagre. Los gobernantes son rebeldes y amigos de bandidos. A cambio de dineros y de regalos declaran culpable al inocente, maltratan al huérfano y niegan ayuda a las viudas. Por eso el Dios Todopoderoso dice, basta ya, ustedes son mis enemigos y voy a castigarlos. Borraré todos sus pecados como quien quema basura, como quien quita una mancha. Haré que los jueces y consejeros vuelvan a ser honrados y sinceros. Se volverá a decir que en Jerusalén se practica la justicia y que su gente me es fiel. A los habitantes de Jerusalén que vuelvan a obedecerme, los libraré con mi gran poder de ese terrible castigo, pero haré pedazos a los rebeldes y a los que me abandonen. Ustedes van a sentir vergüenza de esos árboles y jardines de los que se sienten orgullosos. A ustedes los dejaré arruinados y serán como árboles sin hojas, como jardines completamente secos. El más fuerte de ustedes arderá en llamas como la paja, y de él no quedará ni el recuerdo de sus obras. Para mí, este capítulo pudiéramos dividirlo en 4 partes. Primero, que el pueblo de Israel pecó. Segundo, el pueblo de Israel sufrió las consecuencias de su pecado. Tercero, Dios les ofrece redención. Y cuarto, Dios les advierte de la destrucción final. Entonces, para empezar ya con el primer punto, vemos que el pueblo de Israel pecó. ¿Cuál fue el pecado que ellos hicieron? Que ellos vivían para sus deseos, abusaban de los débiles y trataban de manipular a Dios con sus ofrendas. Empecemos con este primer apartado. Vivían para sus deseos. El pecado de estos israelitas es que vivían para satisfacer su vanidad, su avaricia, el tener más, el enriquecerse, sin importar si con esto se llevaban entre las patas, como decimos acá en El Salvador, a, a su prójimo. No les importaba aprovecharse de lo que estaba destinado para ayudar a las viudas, a los huérfanos, es decir, a los necesitados. No les importaba quedarse con eso con tal de ellos ser más ricos. Y Dios les demanda que no vivan de esa manera, que dejen de vivir para sus deseos. Esto no es algo, ya vamos a profundizar más en esto, pero no es algo que Dios pide solo porque es un Dios aburrido, para nada. Dios pide que no vivamos para satisfacer nuestros deseos porque nuestros deseos nunca terminan de estar satisfechos. Y por eso que el pueblo de Israel, entre más tenía, más quería, pero no quería lograr las cosas de una buena manera, sino que quería tener más por el camino corto, por el camino del pecado. Y por eso es que no les importaba lo que hacían con su prójimo. Y aquí pasamos al segundo punto. Abusaban de los débiles. Prácticamente todos los mandamientos que Dios les había dado al pueblo de Israel, esto podemos leerlos en el libro de Éxodo, Levíticos, bueno, casi que de Éxodo a Deuteronomio, podemos leer bastante sobre los mandamientos que Dios les da al pueblo de Israel y en resumidas cuentas podemos ver que todos estos mandamientos eran para que vivieran bien entre ellos, que se ayudaran entre ellos, poder tener eh, una buena sociedad, donde hasta el más necesitado pudiera tener ayuda y pudiera salir adelante. Pero los líderes de Israel ya no pensaban de esa manera. El pueblo de Israel en general se había desviado y estaba viviendo no para ayudar, sino para aprovecharse, para poder satisfacer sus deseos, como ya digo. Entonces, menospreciaban a los débiles, abusaban de ellos, les negaban ayuda, y ese era uno de los pecados que Dios les estaba reclamando. Y otro es que trataban de manipular a Dios con sus ofrendas. Sabían que Dios había pedido ofrendas y que si ellos llevaban estas ofrendas, Dios los iba a bendecir. Pero no solamente eso. La gracia de las ofrendas no era presentarlas. La gracia de las ofrendas era recordar quién es el que siempre ha provisto y siempre va a proveer. Entonces, Dios no quería que solamente llevaran las ofrendas, no. Él quería que reconocieran que es Dios el que está por encima de todas las cosas.
y que ese mismo Dios que había pedido esas ofrendas es el mismo Dios que había pedido que ayudaran a su prójimo y que no abusaran de él. Pero no, el pueblo de Israel prefería abusar y quería llevar estas ofrendas solamente para que Dios los bendijera, pero no le importaba, no les importaba el Dios al que se las estaban llevando. Entonces esto a Dios le da asco y les dice que ya no quiere esas ofrendas, lo que quiere es que, que cambien de actitud, que ayuden al necesitado. Ya vamos a profundizar más en eso, pero en resumidas cuentas, para no alargarme en este punto, el pecado que Israel había cometido era que vivían para sus deseos, abusaban de los débiles y trataban de manipular a Dios con sus ofrendas. Segundo punto, el pueblo de Israel sufrió las consecuencias de su pecado. ¿Cuáles fueron las consecuencias que sufrió el pueblo de Israel? Lo primero que puedo ver ahí son los deseos incontrolables. Si vos a un niño le dejas que coma lo que él quiera comer todos los días, estoy seguro que su mayor deseo va a ser comer pizza, pollo frito, hamburguesas, tacos, burritos, pupusas, no sé, cosas que son muy ricas. Pero obviamente esto no va a nutrirle. Ahora, si dejas que este niño coma toda una semana lo que él quiera, ¿tú crees que la siguiente semana se le va a hacer más fácil comer brócoli y comer zanahoria, comer frutas, tener una dieta más balanceada? Definitivamente no. Le va a costar más. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a comer cosas que le dan placer al momento de sentir esas texturas, esos sabores. Y el brócoli no se hace tan placentero como una buena rebanada de la mejor pizza que hayas probado. Entonces, eh, así como pongo este ejemplo del niño, podemos irnos a ejemplos más grandes. Si vos estás viendo una serie de televisión y te das cuenta que en cada episodio tiene dos, tres o cuatro escenas de, eh, llamémoslo así, de contenido gráfico muy alto, digámoslo como es, ves escenas de sexo, de pornografía, y te da igual, lo seguís viendo, con el tiempo se te va a normalizar ver esas escenas. Aunque la serie no se trata de eso en el 100%, pero conforme vos lo veas más seguido, se te va a normalizar. Y después no vas a ver nada de malo con consumir un poco de pornografía. Después se te va a volver adicción. Lo mismo pasa con el alcoholismo, con cualquier sustancia de estas. Si vos dejas que eso entre a tu vida y ya no solamente, por ejemplo, en el caso del alcohol, que decís, no, yo en la noche me tomo una copita de vino y ya está. Sé que no me hace mal, no lo agarro como vicio y sé que no es un problema para mí. Que si no tengo vino, no me pasa nada, cuando pueda vuelvo a comprar y ya está. Bueno, vos sos consciente de que estás controlando eso. Pero si vos vivís para satisfacer tus deseos de tomar vino, preferís no comer con tal de tener vino. Y es ahí donde vos estás viviendo para tus deseos y estás generando un deseo incontrolable. Entonces, el pueblo de Israel ya estaba en esta situación. Era tanta la avaricia y la vanidad que solamente vivían para ellos, para la vanidad, para la avaricia. Y esa es consecuencia del pecado, porque ya no sos libre, no puedes disfrutar de otra cosa, tenés angustia en tu corazón de que aquel se está quedando con el dólar que vos pudieras tener, ese dólar te va a hacer más rico, ese dólar te puede hacer falta, necesitas ese dólar. Y quien dice un dólar, no se diga que cuánto no quisieran tener mansiones y la casa de aquel, el carro de aquel. El pueblo de Israel era adicto al poder y a la riqueza y ya no podían controlarlo. La infelicidad era una de las consecuencias a causa de estos deseos incontrolables. Otra de las consecuencias de su pecado era la inseguridad, porque Dios les había prometido en el pasado que Él cuidaría de ellos, pero si ellos se enfocaban en vivir para Dios y en cumplir sus mandamientos, al no hacerlo, al no cumplir esos mandamientos, Dios no podía cuidarlos. Y la inseguridad llegó a ellos. Y vemos cómo nos dice aquí en Isaías que los enemigos enfrente de ellos se comían sus cosechas. Qué duro trabajar y ver que otro
disfruta del fruto de tu trabajo. Es muy duro, pero Dios no podía ayudarlos porque ellos habían decidido vivir como mejor les parecía. Lo otro es escasez. No tenían suficiente, ya no solamente para satisfacer su avaricia, sino para sus necesidades básicas. Porque Dios les había prometido en el pasado que Él les multiplicaría su fruto, su ganado, todo lo que tenían, siempre y cuando ellos cumplieran sus mandamientos, pero al no hacerlo, el favor de Dios ya no estaba con ellos y la escasez llegó. Nadie quiere estar en escasez, nadie quiere tener ansiedad de no tengo que comer. Y el pueblo de Israel estaba allí. Y las enfermedades. Dios les había prometido que si ellos cumplían sus mandamientos, Dios los guardaría de toda enfermedad y estas enfermedades no los tocarían. Pero lastimosamente el pueblo de Israel prefirió vivir como a ellos se les antojó y no siguiendo los mandamientos de Dios. Y esto los llevó a sufrir enfermedades, inseguridad, escasez y deseos incontrolables de los cuales ya no podían escapar. Ahora, esta creo que es la parte, lo que hemos hablado es la parte más triste, bueno, no, la parte más triste está al final, pero más bien ahorita entramos a la parte bonita de la historia, o por lo menos lo que pudo haber sido, y es que Dios les ofrece redención. Dios les dice que si se arrepentían de sus pecados y vivían por amor a Dios, Dios les daría una vida plena. Dios les estaba dando la oportunidad de cambiar y de ya no actuar como estaban actuando, de renunciar a sus deseos y decir, ya no voy a vivir por la avaricia, ya no voy a vivir por la vanidad, ya no voy a vivir por mis deseos, sino que ahora quiero cumplir los mandamientos de Dios. Y Dios dice, te voy a perdonar y voy a olvidar todo lo que hiciste de ahora hacia atrás. Nos vamos a olvidar de eso. Y ya no solamente es que te voy a dar una oportunidad para que cambies y mejores y a ver si ahora sí me haces caso. No, desde ya te voy a empezar a bendecir, te voy a empezar a guardar. Pero tenés que tomar esa decisión. Y ya vamos a profundizar más en cuanto a lo personal de nosotros, pero Dios les estaba dando esa oportunidad al pueblo de Israel. Venga, voy a profundizar ya y quiero hacerlo. Lo que más me gusta de esto es que Dios no les dice, anda y preguntarle al profeta si él siente que sí, has cambiado. No, Dios conoce sus corazones, Dios conoce nuestros corazones. Dios no le va a pedir a un pastor, no le va a pedir a un cura, no le va a pedir a ningún líder religioso que vea si de verdad estás cambiando y entonces te va a bendecir. No, Dios conoce tu corazón y si vos lo decidís y si vos has cambiado y tenés ese deseo y le decís, Dios, yo quiero cambiar y ya no quiero seguir cagándola de este modo. Dios mira tu corazón y eso es lo que le basta a Él. Él solamente necesita ver tu corazón y entonces tu vida va a cambiar y ya no vas a estar esclavizado de esos deseos, ya no vas a estar a la deriva en un mundo sin Dios, sino que Dios va a cuidar de vos. Entonces, Dios les ofrece esta opción a ellos. ¿Y qué es lo que les pide Dios? ¿Que maten más animales, más sacrificios? No, lo que Dios les pide es que cuiden del débil, que ayuden a las viudas, que ayuden a los huérfanos, a los necesitados. Eso es lo que Dios nos pide a nosotros. Jesús lo resumió y siempre vamos a volver a estas palabras porque el Evangelio se trata de esto, de amar a nuestro prójimo, amarnos a nosotros mismos y amar a Dios con todo lo que somos, con nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros esfuerzos, nuestros talentos, con todo lo que somos. Que le sirvamos a nuestro prójimo, que le sirvamos a Dios y que nos sirvamos a nosotros mismos. Servirnos a nosotros mismos quiere decir ser disciplinados, darnos el lujo de ser felices, de descansar, alimentarnos correctamente, mimarnos, de cuidarnos, de valorarnos, valorar a nuestro prójimo, amarlo. Dios quiere eso de nosotros. Dios nos da la oportunidad cada día de poder cambiar y poder estar fuera de esas maldiciones, poder estar fuera de este mundo, y discúlpenme la palabra, pero de este mundo tan mierda donde no hay nada bueno. Dios nos da la oportunidad de cambiar y de cambiar esa mierda y poder recibir su favor y poder ver su bendición en esta tierra. Y te repito, no necesitamos que un pastor, que un cura, que un líder religioso venga y nos diga, quiero ver si ya alcanzaste la iluminación,
quiero ver si ya cambiaste de verdad, quiero ver si tus intenciones son correctas. No, Dios conoce tu corazón y eso es lo que le basta. El pueblo de Israel pudo haber cambiado y ver, como les dijo Dios, comer de lo mejor de la tierra. Joder, Dios es un Padre que nos ama y no nos va a dar las miserias, no nos va a dar, pues como ha sido súper malo, ha sido demasiado lujurioso, ha sido demasiado adicto, ha sido demasiado, no sé, has hecho tantas cosas malas que no te puedo dar tanto, te voy a dar lo mínimo, por lo menos mi misericordia. No, Dios es un Dios de amor que quiere darnos lo mejor. Dios quiere darnos lo mejor de la tierra. Dios quiere que vivamos como sus hijos. Pero para eso necesitamos tomar la decisión. Y eso no puedes engañarte a vos mismo y no puedes engañar a Dios y no necesitas convencer a nadie. Solo necesitas un verdadero cambio. Lastimosamente el pueblo de Israel no lo hizo. Y con eso llegamos a la parte más triste de la historia. Al final del capítulo, Dios les advierte de la destrucción final que les esperaba si no cambiaban de parecer. Y es que Dios acabaría con los malos para garantizar la plenitud de los buenos y poder mostrar su gloria a ellos y a los demás por medio de ellos. Dios les dice que si no cambian de parecer, por amor a su pueblo, va a acabar con los malos para que los buenos queden y ellos sean los nuevos líderes y ellos sí obedezcan sus mandamientos y entonces Él poder bendecirlos a ellos. Y aquí ya no iba a haber oportunidad de redención. Desde el inicio de los tiempos, desde el Génesis, vemos cómo Dios hizo todo por amor a nosotros, creó al ser humano después de haber hecho un jardín maravilloso donde todas sus necesidades estuvieran completas. Bueno, ni hubieran necesidades, sino que el ser humano disfrutara nada más. Y desde entonces Dios está buscando la oportunidad de poder darnos todo lo que Él tiene para nosotros. E Israel eran los escogidos para mostrarlo. Y ya digo, por un tiempo sí lo hicieron, pero no fue por mucho. Y Dios seguía buscándolos y quería bendecirlos, pero no iba a estar esperando todo el tiempo. En algún momento tenía que acabar con los malos para poder levantar un nuevo pueblo y que este pueblo sí le obedeciera. Y lastimosamente nunca lo logró. Siempre el pueblo la cagaba. Y vino Jesús y nos dio la oportunidad a cada uno de nosotros de poder recibir esa plenitud de Él. Ahora tenemos la oportunidad de redimirnos, pero esa oportunidad no va a estar para siempre. Algún día Él va a regresar y se va a acabar esa oportunidad. O vamos a partir de esta tierra por medio de un accidente, por medio de una enfermedad, no lo sé. Y entonces ya no va a haber más oportunidad de redención. Yo aquí no voy a decirte, te vas a estar ardiendo en el infierno, donde hay gusanos y no. No sé, la verdad, no me atrevo a decir el infierno es esto o es lo otro. Pero lo que sé es que si no aceptamos que Jesús es nuestro Señor y si no rendimos nuestra vida a Él, vamos a ir a un lugar donde Dios no va a estar, donde Jesús no va a estar. Ya dije, si en este mundo de mierda la pasamos como la pasamos, cuando Dios puede estar con nosotros, ¿cómo va a ser ese lugar donde Él ya no va a estar ahí, donde Él no va a poder ayudarnos? No sé si es que vamos a dejar de existir o que van a dejar de existir o que espero de no estar ahí. O sea, no sé qué es lo que va a hacer. Pero si conoces a Dios verdaderamente, solamente querés estar con Él. No querés ir a ningún otro lado que no sea estando con Él. Si vos querés ser libre de esos vicios, si ya no querés cagarla y si decís ya no quiero caer una y otra vez en esta misma mierda, Jesús te da la oportunidad de entregar tu corazón a Él. Y te va a pedir entonces que todos los días vayas a la iglesia, que todos los días te levantes a las 3 de la mañana a orar, que no comas mediodía y que rindas tu carne. No, pues por ahí tal vez se lo pide a alguien, pero son casos muy especiales. Lo que es seguro que nos pide a todos es que amemos a nuestro prójimo, que nos amemos a nosotros mismos, que digamos, ok, un capítulo de esa serie me relaja, lo veo tranquilo, bien.
Ahora, echarme una maratón todos los días y no dormir e ir cansado al trabajo, eso no es bueno para mí. Y como me amo, me cuido. Y así estás viviendo el evangelio con vos. A mi prójimo, sé que tiene necesidad, sé que la está pasando canija. Le voy a dar $5. Sé que no le resuelvo la vida, pero le ayudo para el pan de ahora. Eso es amar al prójimo. Y amar a Dios, decir, Señor, te entrego mi cuerpo y ya no lo maltrato con comida chatarra, con vicios, sino que lo guardo para ti, para que esté listo para servirte, para poder amarte de la mejor manera. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que te va a pedir. Y si vos haces eso, si vos vivís para Él, créeme que Dios te va a sorprender. Y Dios va a cuidar de vos y te va a dar lo mejor. Es así. Así que esa es una oportunidad que tenemos para, para redimirnos. Pero esa oportunidad no va a estar para siempre, lastimosamente. Y tenemos que aprovecharla ahora. Así que, eh, en conclusión, el pueblo de Israel no, no amó, no amaba a su prójimo, no amaba a Dios y no se amaban a sí mismos. Y por eso sufrieron terribles consecuencias, deseos incontrolables, hambre, escasez, inseguridad. Pero nosotros tenemos la opción ahora de cambiar y de no ser como ellos. Podemos amar a nuestro prójimo, a nosotros mismos y a Dios con todo lo que somos. Y si lo hacemos, podemos tener la certeza de que Dios cuidará de nosotros en esta vida y en la siguiente. Así que, eh, una vez más, vemos el amor de Dios en nuestra vida, o por lo menos vemos cómo Dios quiere amarnos y quiere darnos lo mejor. Pero para eso necesitamos rendirnos a Él. Así que, sin más, esto es lo que quería compartirles ahora. Espero que me haya dado a entender y gracias por estar acá. Espero que sea de bendición para ustedes tanto como lo ha sido para mí. Sin más, un saludo y mucho ánimo.